El 2 de agosto de 1498, 3 naves avanzan lentamente por las aguas de un enorme golfo en el norte de lo que hoy es Venezuela. Al mando de la expedición está Cristóbal Colón, el célebre navegante genovés. Es la tercera vez que cruza el Atlántico, pero esta vez todo es distinto. El calor ha castigado sin piedad a la tripulación, las provisiones se han estropeado, el agua escasea y los hombres están agotados. De las 6 naves que habían partido, 3 se han marchado a la Española, una isla donde los europeos ya han establecido un asentamiento. Colón ha decidido arriesgarse una vez más. No busca solamente nuevas tierras o riquezas, busca algo más importante: respuestas. Es un hombre reputado con títulos importantes como virrey, gobernador de las Indias Occidentales y almirante de la Mar Océana. Pero detrás de todos esos títulos hay un hombre cansado, enfermo y obsesionado con una pregunta que no logra responder. ¿Qué había descubierto en 1492? Esa duda lo consume, hasta que parece que algo de claridad aparece en su mente, y escribe a los reyes católicos. Dice creer que ha llegado al paraíso. Yo soy Israel Viana, redactor de la sección de Historia del diario ABC. Y yo, Manuel Garre, periodista de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, cuando Colón aseguró que había llegado al paraíso y no a América. En Castilla crecían las dudas con la empresa de Cristóbal Colón. Sus cálculos fueron cuestionados, sus resultados económicos criticados y su reputación empezó a resquebrajarse. Estaba cerca de cumplir 50 años y arrastraba el peso de décadas de viajes, intrigas y frustraciones. Le dolían los ojos, apenas lograba dormir y las críticas de su segundo viaje todavía resonaban. Era, sin duda, el peor momento de su vida. Había imaginado un regreso triunfal a la península, coronado como un héroe que había abierto nuevas rutas hacia las riquezas de Asia. La realidad, sin embargo, fue mucho más amarga. En su lugar recibió burlas. Algunos le llamaban con desprecio el almirante de los mosquitos, aunque seguía teniendo títulos imponentes. Pero estaba obsesionado con una pregunta que no lograba responder. ¿Qué había descubierto en 1492? ¿Había llegado realmente a las Indias, a Japón quizá, a un lugar completamente distinto? Esa duda lo consumía. Durante su estancia en Castilla había devorado libros de cosmografía, geografía y teología, buscando pistas que explicaran lo que había visto. Ahora, en este tercer viaje, había decidido avanzar más hacia Oriente que nunca. Había dejado atrás las islas del Caribe con la esperanza de encontrar por fin la respuesta definitiva. Y cuando escribe a los reyes católicos para describir su hallazgo, sus palabras fueron reveladoras. «Creo que es el paraíso terrenal», aseguró. Para acercarnos un poco más a este episodio de la historia, nos servimos de la ayuda del historiador Manuel Burón, autor del ensayo 5 crónicas americanas de la editorial Ladera Norte e investigador en el Instituto de Historia del CSIC. Claro, lo primero que habría que decir es que la geografía del siglo XV no es la nuestra. No es una geografía física, matemática, no es una geografía meramente espacial, podríamos decir. Es una geografía mística, es una geografía profundamente cristiana, porque cada civilización articula su espacio de una manera. Y la Europa occidental de la Edad Media o de la Alta Edad Media lo articula según los hitos del cristianismo, según las peregrinaciones, según los apóstoles, ¿no? Según los lugares santos y, por supuesto, según el paraíso, que era un lugar totalmente verdadero y cierto para la gente de la época. El lugar al que habían llegado era extraordinario. El Golfo de Paria era muy diferente a todo lo que habían visto hasta entonces en el Caribe. Lo primero que les sorprendió fue el trato de los habitantes locales. No se parecían ni a los frágiles taínos ni a los temidos caníbales descritos en otras islas. Recibieron a Colón y sus marinos con hospitalidad y regalos inesperados como perlas. Para los exploradores europeos aquello era una señal prometedora. A Colón también le impresionó la belleza del paisaje. En su diario describe aquellas tierras como las más hermosas del mundo. El clima le parece suave, la vegetación exuberante y los árboles tan verdes como en primavera las huertas de Valencia. Pero hubo algo que lo impresionó todavía más. Cuando sus naves se adentraron en la desembocadura del río Orinoco, Colón comprendió que estaba ante una masa de agua dulce gigantesca, tan grande que parecía un mar.
Aquello no podía proceder de una simple isla. Un río de ese tamaño solo podía nacer en una tierra inmensa, pero en lugar de pensar en un nuevo continente, Colón interpretó lo que veía de acuerdo a las ideas de su tiempo. Esa abundancia de agua y vegetación no podía ser otra cosa que aquel lugar descrito desde hacía siglos en la tradición cristiana, el paraíso terrenal. ¿Cómo era el paraíso? Pues era un lugar maravilloso. Era un jardín, y un jardín cerrado además, porque eso significa etimológicamente paraíso, que viene del griego y a su vez del persiano, la civilización de los jardines. Era un lugar defendido por un ángel con una espada de fuego, era un lugar con una gran fuente central. Así es representada por el Bosco en su famoso cuadro del Prado. Efectivamente, es imposible imaginar cómo llegó Colón a semejante creencia si no sabemos cómo concebían el mundo los europeos de finales del siglo XV. Según la tradición heredada de la antigüedad y la Biblia, la Tierra estaba dividida en 3 grandes continentes: Europa, Asia y África. Cada uno correspondía a los descendientes de los 3 hijos de Noé después del diluvio universal. Jafet ocupaba Europa, la región más fría. Sem dominaba Asia, la más extensa y templada, y Cam, África, la más abrasada por el sol. Ante el paisaje del Golfo de Paria, todas las piezas del pensamiento medieval parecían encajar. Los indígenas que veían los europeos parecían vivir de una forma sencilla, casi inocente, iban desnudos, no conocían las leyes del mundo cristiano y parecían ignorar incluso los conflictos y las jerarquías que dominaban la sociedad europea. Para Colón, aquello recordaba el estado de pureza del ser humano antes de la expulsión del Edén. Si de repente aparece una cuarta parte del mundo, la cuarta pars del mundo, América, ¿qué sucede con esta concepción trinitaria? ¿Y de dónde provienen los indígenas? Que esto es un debate que se tiene durante toda la Edad Moderna. Ahora quizás lo miramos con cierta superioridad, pero era fundamental. ¿De dónde provenían los indígenas? Desde el punto de vista del pensamiento de las gentes de la Edad Moderna. ¿De dónde provenían? ¿De un hijo perdido de Noé? ¿De las tribus perdidas de Israel? ¿O, y esta es la concepción que quizás quedó, son pueblos preadamitas, son pueblos que siguen viviendo en el paraíso, que no han conocido el pecado original? Esa es la tesis de Colón. Estas ideas no surgían de la imaginación aislada de Colón, formaban parte del conocimiento aceptado en la Europa de su tiempo. Muchos mapas medievales incluían el paraíso terrenal como un lugar real, situado generalmente en el extremo oriental del mundo. Los tratados de teología y los diccionarios eruditos lo describían con detalle. Uno de ellos, el Catholicon, publicado por Juan Balbo en 1493, explicaba que el paraíso era un lugar físico, extremadamente templado y lleno de delicias espirituales. Allí nacían los grandes ríos que regaban el mundo. Colón poseía un ejemplar de ese libro en su biblioteca y probablemente lo había leído con atención. Además, grandes autoridades intelectuales respaldaban esa idea. Filósofos de la antigüedad como Platón o Estrabón habían situado el paraíso en Oriente. Los pensadores cristianos también coincidían en ello. San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino afirmaban que el Edén debía encontrarse en la mejor región del mundo, Oriente, y el propio Génesis parecía confirmarlo al afirmar que Dios había plantado el jardín del Edén en el este. Si Colón había llegado a Oriente navegando hacia el oeste, no era extraño pensar que en algún momento pudiera encontrar el paraíso, el lugar donde comenzó la historia de la humanidad. Colón, tercer viaje, solo ha conocido islas y de repente llega al Golfo de Paria, a la desembocadura del río Orinoco en la actual Venezuela. Claro, el Orinoco para los europeos, ¿verdad? Que los ríos que habían conocido pues eran, yo qué sé, el Guadalquivir, el Guadiana o cosas así, pues cuando Cristóbal Colón empieza a navegar por el Golfo creyendo que es un mar y descubre toda esa cantidad de agua dulce, pues dice, esto no tiene una explicación, no he conocido una cosa así, nadie la ha conocido realmente en Europa. ¿De dónde proviene todo el agua dulce según una tradición medieval? Del paraíso. Todas las fuentes provienen del paraíso, de un lugar central que emana, que es el centro del paraíso. Y entonces, por tanto, el descubrimiento del Orinoco es fundamental en esa revelación que tiene Cristóbal Colón. También había otra idea que reforzaba su convicción, la elevación del terreno.
En algunos textos medievales se afirmaba que el paraíso estaba situado en una región más alta que el resto del mundo, casi como si se elevara hacia el cielo. Colón interpretó ciertos fenómenos de navegación, como la desviación de las agujas magnéticas o cambios en las estrellas, como señales de que sus barcos estaban ascendiendo lentamente por esa pendiente invisible del planeta. Según su lógica, cuanto más se acercaban al lugar donde salía el sol, más se elevaban hacia el cielo y más intenso se volvía el calor. Sin embargo, el argumento que más lo convenció fue que si América estaba situada en una región elevada, podría haberse salvado del diluvio universal. De ahí que los indígenas con los que acababan de contactar no descendieran de las 3 ramas conocidas de la humanidad, sino de una humanidad anterior al diluvio, preservada en aquella región protegida. Todo parecía tener sentido dentro de su visión del mundo. No estaba ante un territorio desconocido, sino ante el lugar más antiguo de la historia humana. Hasta 1507 más o menos sigue la disputa, pero entonces se publica uno de los mapas más famosos de la historia, que es el de Martin Waldseemüller, que incluye un nombre un poco raro, América, por Américo Vespuccio, cosmógrafo de la casa de contratación, ¿no? Y entonces un poco ya Colón pierde la disputa y cae en desgracia, ¿no? Aunque en realidad, geográficamente, en puridad, la disputa de si América es una península asiática o un nuevo mundo, un continente, no se resuelve hasta 1728, cuando Bering descubre el estrecho que lleva su nombre. ¿Cuándo América deja de ser considerada un paraíso? Yo creo que nunca, ¿no? Porque la idea de Colón se replicó muchas veces. Vasco de Quiroga, que lleva debajo del brazo la utopía de Tomás Moro, las misiones jesuíticas, ¿no? Misiones franciscanas, dominicas, y continúa, ¿no? Estados Unidos, tierra de oportunidades, comunismo, incluso el neoliberalismo. Incluso los documentales de hoy, las películas, que cada vez que contemplamos a los indígenas seguimos pensando que ellos sí, nosotros no, pero ellos sí, siguen viviendo en el paraíso. Cristóbal Colón nunca llegó a saber realmente qué había descubierto. Murió en 1506 convencido de que sus viajes habían alcanzado las costas orientales de Asia y que las tierras que exploró formaban parte de un mundo descrito por los antiguos geógrafos y la Biblia. Nunca llegó a comprender que aquellas tierras inmensas que había descubierto, sus ríos, selvas y pueblos desconocidos, formaban parte de un continente completamente nuevo para los europeos. Tampoco supo que poco después ese mismo continente empezaría a ser llamado América. El hombre que había cambiado para siempre la imagen del mundo falleció sin saber que había logrado una de las hazañas más importantes de la historia de la humanidad. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.